La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Daniel Toribio, ex ministro de Hacienda, ex administrador del Banco de Reserva, y me detengo ahí. Y es actualmente miembro de la dirección política y encargado de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Y gran amigo. Daniel, un placer. Mucho gusto, Jacqueline, mucho gusto, Ramón. Gracias por invitarme. Daniel, yo no voy a comenzar por economía. Yo voy a comenzar por política. Claro. ¿Qué te parecen los cambios? Mira, la verdad que en el área de educación se habían producido varios escándalos, no sé cuánto de verdad hay en todas las cosas, pero obviamente eso estaba golpeando la imagen pública del gobierno. En el caso de educación, que es un caso muy sensible, posiblemente eso tenga la obligación el presidente de llevarse otra gente más para ver si puede un poco revertir la tendencia del gobierno hacia la baja. O sea, y en los otros casos yo no conozco en detalle. Por ejemplo, sé que el del Intran era un dirigente sindical que pasa a ser dirigido ahora por Hugo Vera, que ha expuesto públicamente algunas posiciones sobre el transporte. Uno espera, para bien del país, que los cambios sean hacia mejores, porque la verdad es que la imagen que ha tenido el gobierno en los últimos años, una imagen que se ha ido deteriorando muy rápido. Yo debo señalar lo siguiente a ustedes. De mi punto de vista, yo tengo un cierto nivel de preocupación. ¿En qué sentido? La gente comienza a no ver futuro. O sea, si bien tú dices, bueno, como partido político tú quisieras que el otro fracasara, pero tal vez no es así. El país tiene que ir hacia mejor. Yo creo que nosotros todos debemos querer que el país vaya mejor. Y todos los días hay ruidos distintos. O sea, tú no puedes tener un país donde todos los días hay un ruido distinto y que si hay un problema en educación, que si en salud, que si no sé cuánto. O sea, no puede. Entonces, en ese escenario, tal vez el intento del presidente, yo no sé si solo cambiar al ministro de Educación, sino a muchos de sus funcionarios, pueda revertir. Yo no digo ya que superar la situación anterior, pero yo creo que de verdad no hay forma de recuperarse en los niveles que tenía antes, pero digamos, parar la baja en la imagen pública para bien del país. Y yo no lo digo en términos políticos y no lo digo en términos personales. Uno quisiera vivir en un país donde todas estas cosas no se estén dando. Sí. Muy bien. Vamos a la economía entonces. Sí. 5.6 es el crecimiento, Sí. El turismo a 1000, zona franca a 1000. Parecería como que República Dominicana es un oasis, porque uno oye en Estados Unidos la gente preocupada, las mentes pensantes preocupadas, porque ya van 2 trimestres con caída del producto. En Europa también la gente preocupada, pero parecería que República Dominicana es un oasis macroeconómico donde nada afecta, nada exterior afecta, y vamos camino a ser probablemente el país de mayor crecimiento en este año, quizás más que China. Sí, mira, yo pienso que uno de los grandes problemas que le toca al país y de imagen es que aquí todo es gigante, todo es grande, todos son frases, son adjetivos. Son enunciados. Sí, no, y fuertes crecimientos, el más grande de América Latina. El presidente Fernández lo definió como el boterismo. O sea, el boterismo es decir, no es que de este tamaño, no es que es muy gorda. Entonces, el que ve, todo el mundo, yo he leído mucho sobre Botero, pero todo el que ve una obra de Botero sabe que es de Botero. Exacto. Pero porque agigantan las cosas. Escultor colombiano. Sí, el pintor y escultor colombiano famosísimo. Sucede, es verdad que creció en 5.6%, nadie dice, bueno. Eso es muy bueno. Eso es bueno. Pero si esto era bueno, el 14 puntos y pico que creció el año pasado, ¿cómo era? De enero a junio. O sea, si este es muy bueno, es fuerte el crecimiento del 5.6, ¿cómo fue el crecimiento de enero a junio del año pasado, que fue 14.3? Entonces, majestuoso, ¿verdad? O
Si este es bueno, el otro es majestuoso. Pero además, si tú analizas en detalle lo que está pasando con el crecimiento, te das cuenta, te sorprendería de una cosa. El sector agropecuario creció 2.4. Sí. Pero no, el agropecuario no. El construcción. 2.0. ¿Comparado con qué? Con casi un 30% de enero-junio del año pasado. Las áreas que ha tenido mayor crecimiento, licenciado Toribio, turismo, zona franca, etcétera, frente al panorama internacional que se nos está pintando, ¿nos hace la economía dominicana más vulnerable? Bueno, claro, porque entonces, fíjate, ¿quiénes son los que ha catapultado el crecimiento que tenía hoy en día? Los sectores externos, fundamentalmente zona franca y turismo. Y digamos, de alguna forma u otra, de manera indirecta, las remesas. En el caso de zona franca, el crecimiento ha sido elevado, pero mucho menos que el año pasado. Y en el caso de turismo se ha mantenido más o menos. Se ha mantenido, y eso es uno de los temas que todos los meses tú ves que se comienza a hablar de que el turismo creció. Fíjeme, a mí un empresario turístico me dijo, cuando la crisis del COVID, que yo le dije, mira, preocupado, y él me dijo, no, el ocio es como el agua. Digo yo, ¿qué quieres tú decir que el ocio es como el agua? Sí, que tiene siempre la forma de por dónde salir. Si hay una rendija, siempre. ¿Por qué? Porque la gente no puede resistir dar 2 años trancados, tal vez ahorrando un dinero, y se expande. Ahora, y todavía, porque hay que señalarlo, si bien es verdad que en Estados Unidos se habla de 2 meses consecutivos de caída de la economía, no menos cierto es que todavía hay un fuerte crecimiento del empleo. La tasa de desempleo sigue siendo un 3.2%, qué sé yo, en los últimos 6 meses los empleos han crecido en 240, en 2.4 millones de personas, o sea, todavía por suerte. Ahora, en el caso, por ejemplo, el término de remesas, por ejemplo, para verlo desde este punto de vista, ya en la economía dominicana comienza a haber un decrecimiento de las remesas. Yo creo que estamos en casi 8% menos que el año pasado. Y la tendencia tendría a serlo hacia el futuro igualito. Por lo tanto, los sectores que crecieron, que se expandieron para dar el 5.6, son los sectores, como tú señalas, que están vinculados, relacionados con los sectores externos. Y que por lo tanto el crecimiento interno, por ejemplo, según vi el IMAN, que es el índice mensual de actividad económica, no el IMAE, no, el IMAN, el de la actividad manufacturera, que es el que hace el AIRD, bajó como 7 u 8 puntos al mes de junio. Quiere decir que si bien es verdad que está por encima del 50, no menos cierto que todavía está. Esto es lo que te dice a ti que hacia futuro las cosas no se ven bien. Yo estimo que va a haber una caída muy fuerte en la economía norteamericana, pero tal vez a principios de año. Fíjate que ha decrecido. Inclusive yo me río muchísimo porque los republicanos le han dicho a los demócratas que están en el gobierno, hay una definición de lo que es la recesión. La recesión es la caída durante 2 trimestres consecutivos de la economía. Y la economía norteamericana tiene 2 trimestres consecutivos. Por lo tanto, debió haberse declarado la recesión. Y los republicanos le estaban diciendo a los demócratas, el cambiar la definición no cambia los hechos. Yeah. ¿No entiendes? O sea, no cambia los hechos. La verdad es que desde mi punto de vista no hay recesión en Estados Unidos. Digo, declarar una recesión en Estados Unidos por el crecimiento de la mano de obra. Pero en la medida en que comience a decrecer la mano de obra, por un lado, va a haber, y eso es una de las otras preocupaciones de la economía dominicana, va a haber nuevos incrementos fuertes en la tasa de interés establecida por la Reserva Federal en Estados Unidos, y eso va a llevar a tener implicaciones muy fuertes en la economía dominicana. En resumen, yo creo que si bien es verdad que un crecimiento del 5.6%
es un crecimiento bueno, tal vez comparado con el 12.4, no, pero no es para volver utilizando los calificativos que somos resilientes, tenemos un crecimiento sólido, fuerte. O sea, son palabras que cuando tú ves, por ejemplo, como hoy en el periódico El Listín, que le preguntan a algunos polleros, vendedores de pollo, que qué le parece el crecimiento del 5.6%, dice, será en otro sitio, porque aquí eso no se ve. Bueno, porque todavía... El pollo 59 dice que no aparece. No aparece. Todavía ayer Fulcar hablaba del nuevo modelo educativo exitoso. No, mira, yo no sé de dónde él sacó la información, pero por ejemplo, yo vi una declaración que fue ayer, que fue lo que más me llamó la atención, que no hubo deserción escolar. Que no hubo deserción escolar. Todavía hay gente que no ha entrado. Todavía hay gente, cualquier cantidad de gente que no entra. Entonces, yo pienso, y eso pasa, yo no estoy hablando solamente en el área económica, en todas las cosas, es el boterismo, es la exageración de las cosas. No es que estamos bien, es que estamos muy bien. Entonces, esto, yo pienso que eso se le ha vendido al país y la gente en un principio lo compra, pero después no. Eso pasa, mire, señores, y son de las cosas que yo digo, pero no puede ser. Eso pasa como con los palazos y con las ofertas. En este país han ofrecido 10 sedes universitarias nuevas, 10. Pregúntate dónde han comenzado una. O sea, y tú dices, y además, pero la última fue ahora en en Neiva, hace como menos de un mes. Sí, en Neiva, Baní. No, en Neiva. La última que ofrecieron fue en Neiva. Se hicieron dos. No, pero la primera fue la del cosa, la de Santo Domingo Dos propuestas, dos ofertas. Y yo digo, presidente, y es una sugerencia que yo le hago, ya no ofrezca más. Comience a hacer lo que usted ofreció, a ver si puede hacer alguna de las cosas. Porque entre otras cosas no hay dinero. O sea, si tú me dices que es que tú estás bollando en dinero, no lo hay. Ramón, el gasto de capital en la economía dominicana, el gasto de capital aquí, es menos del 9%. A obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas que se carga de construir, le han dado menos del 40% del total que le tocaba dar a julio. Y yo te digo, ¿de dónde van a sacar el dinero? Porque, ¿de dónde van a sacar el dinero? Vamos a hacer una breve pausa, Sí. que esto está interesante, Daniel Toribio. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Daniel Toribio, que fue ministro de Hacienda y es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Economista. El licenciado, justamente del área económica, hemos visto que de noviembre, por ejemplo, por tomar una fecha de referencia, hasta ahora, que estamos en agosto, ha habido una variación importante de la tasa, de la llamada overnight y de la otra repos. El repos. Repos, me van a corregir, de un 3% a casi un 8%. Eso se veía venir, porque ese es un método que se ha usado aquí y en el exterior para frenar la inflación. Después que se han tomado esas medidas por parte de la Junta Monetaria, han habido diferentes interpretaciones de cómo esto puede favorecer una área, pero tal vez perjudicar otra. ¿Cuál es la impresión que tiene usted, basado en su experiencia, sobre este tema? Mira, el problema es, primero, no está clara cuál es la explicación de por qué subir la tasa de política monetaria. Voy a explicar lo siguiente. Había un componente y hay un componente local en el incremento de los precios, pero hay un incremento internacional importante. Sí. Por lo tanto, si en la parte internacional tú no afectas la inflación, porque no depende de ti. Entonces, si tú subes la tasa de interés, nadie te dice que como resultado de esa subida de la tasa de interés, tú vas a bajar la inflación. Eso por un lado. Ahora, entonces... Pero esa receta no se usa para eso. Pero no, ahí es que viene el tema.
No necesariamente. Mira que lo que pasa, que al estar subiendo la tasa de política monetaria también, vamos a llamarla así, en Estados Unidos, la tasa de la Reserva Federal, que lo han subido de marzo aquí, de nada a una horquilla entre 2.25 y 2.75 por ahí. ¿Qué pasa? Que si tú tienes $100 depositados en la República Dominicana a una tasa de interés determinada, digamos 0.5, yo no sé cuánto están pagando, el 1%, y los bancos comerciales norteamericanos comienzan a subir la tasa de interés, ¿qué va a hacer? Yo no digo que el que tiene $100, pero sí el que tiene $20 millones. ¿Qué va a hacer? Sí, con el aquí hay dinero? mucha inversión en cartera. Entonces, en ¿qué va a dólares. hacer la gente? Que se va a ir para Estados Unidos a depositar el dinero. Entonces, es para evitar eso que comienzan a subirse las tasas de interés. De manera tal de que tú puedas en pesos, convertidos dólares en pesos, o en la misma tasa de dólares, presionarla para que suba. ¿Y para que suba qué? Para evitar un flujo o una repatriación de capitales hacia otros países donde la tasa de interés está más elevada. El elemento inflación podría ser importante si todo el componente de la inflación fuera local, porque entonces disminuye la demanda local como resultado del crecimiento de la tasa de interés y eso tiende a bajar los precios. Entonces, para mí, este crecimiento, que creo que va a continuar en función de que la tasa de interés norteamericana siga creciendo, y es posible, digo yo, que en septiembre haya un nuevo incremento de la tasa de interés en Estados Unidos. En el caso de la República Dominicana, ahora, ¿ha tenido impacto en la inflación? Mira, yo creo que no. Si yo vi las informaciones del Ministerio de Economía y Desarrollo, donde señala que es solo en un mes los precios agropecuarios han subido en 4 puntos y pico %. O sea, que lo publicó el Ministerio de Economía y Desarrollo. Quiere decir, el impacto ha sido muy poco en eso. Lo que sí, ahora bien, digo, ha sido muy poco en bajar la tasa. Y el Banco Central siempre utiliza un concepto que a mí me gusta mucho, y véanselo en el informe, y el que me está viendo que lo vea siempre, que en el horizonte de política económica la inflación va a bajar. ¿Qué quiere decir? Yo siempre pregunto, ¿y qué es el horizonte de política económica? Y me dice, bueno, pero eso lo viene diciendo hace 3 años o hace 2 años. Por lo tanto, ya el horizonte de política económica, que debe ser 1 año y medio, una cosa de ese tipo, ya pasó. Y todavía los precios se mantienen altos porque hay, insisto, 2 componentes. Ahora, el impacto que eso sí va a tener es un crecimiento de los costos financieros para las empresas, el sector agropecuario y el sector manufacturero, que van a seguir siendo impactados por el incremento de la tasa de interés. Lo cual, y eso es tan así que si ustedes se fijan, el Banco Central determinó que el crecimiento fue 5.6% en enero-junio, pero sus pronósticos son 5%. Si por lo tanto, si enero-junio fue 5.6, lo que está esperando es que en el próximo semestre baje el crecimiento, para que dé 5, para que el promedio de 5, o sea, hacia la baja. Por eso yo digo, señalo, sí, yo pienso que hay parte de eso había que hacerlo. En esa magnitud no lo sé. Lo que no estoy seguro de que eso vaya a causar una baja en el nivel de precio. No, en el nivel de precio nunca, pero en la inflación. Porque una cosa es, y la gente no entiende, una cosa es la inflación, otra cosa es el nivel de precio. Ya el nivel de precio nadie lo baja. O sea, lo que hoy estamos comprando 20% más caro, nadie lo va a bajar. Tú lo que deberías tratar de evitar es que no siga creciendo a la magnitud que está creciendo. Por lo tanto, digo yo, y en las políticas monetarias del Banco Central, que posiblemente tenga que seguir subiendo eso, lo que procuran, más que bajar los niveles de inflación, es evitar una repatriación de capitales. Pero eso es importante también. Claro que sí, permíteme.
No estoy haciendo juicio de valor sobre el tema. Ya. Solo estoy diciendo que es un dato y que hay que tomar en cuenta. Finalmente, Daniel, ¿tú te atreverías a pronosticar qué va a pasar con el dólar y el peso? Mira, ¿Va a seguir la apreciación o eso se va a revertir? no, yo pienso que a principio de año va a comenzar un proceso de depreciación bien manejada, sostenida. El 23. En el 23, todavía el Banco Central se mantiene en un alto nivel de reserva, unos 14.000 millones de dólares, y eso, desde mi punto de vista, puede darle un colchón para el manejo de la tasa de cambio. Ahora, obviamente, en algún momento del principio del trimestre del año 2023 va a haber un ajuste en la tasa de cambio, pienso yo, lo que puede impactar también a los niveles de precios, porque el nivel de precios en la República Dominicana no ha sido mayor como resultado de los subsidios a los combustibles. Sí. Si no hubiésemos tenido los subsidios a los combustibles, La inflación fuera de 2 dígitos. Así, 11 o 12%, seguro. O sea, no. Y por eso, inclusive, gente del entorno del Banco Central siempre han defendido los subsidios. Pero han defendido los subsidios no solo por la población, sino por el hecho de que una inflación de 2 dígitos es muy elevada y obviamente el Banco Central ese no es su interés. De todas formas, yo señalo y tal vez ahí resumo preocupaciones que tenemos de nosotros. Primero, muchas ofertas por parte del gobierno, poca cosa controlable, un incremento que no lo hablamos, de la deuda pública de unos 20.000 millones de dólares de junio del 20 a junio del 22, 20.000 millones de dólares, es mucho dinero, pocas cosas que tú puedas presentar como resultado, algunas incoherencias en términos de política. Por ejemplo, solo lo hago como un paréntesis, yo no sé a quién se le ocurrió que hay que hacer aquí, declarar de utilidad pública un hotel para hacer un Palacio de Convenciones. Palacio de Convenciones, y digo que no sé porque si el Palacio de Convenciones es rentable, que lo haga el sector privado, y si no es rentable, ¿para qué el gobierno lo va a hacer? ¿Y por qué utilizar unos recursos escasos en recomprar o comprar el hotel o en hacer un Palacio de Convenciones cuando tú tienes otras muchas necesidades? O por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió recomprar, porque fue una recompra de la carretera de Samaná en 410 millones de dólares, cuando con 410 millones de dólares tú pudiste haber hecho una segunda planta a Samaná? O sea, hay una serie de cosas que pienso que el gobierno tiene que comenzar a sentarse a reflexionar. Insisto, no porque yo crea que eso va a revertir todas las pérdidas que ha tenido el gobierno en estos 2 años, sino porque creo que el país merece que las cosas no se le compliquen. Daniel Toribio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Usted debe de visitarnos con más frecuencia. Gracias, cómo no. Nos vamos a comerciales, regresamos a la recta final del Telematutino 11.